con más de Revista al Día y por supuesto hoy es jueves y tengo un invitado especial, el licenciado Luis Núñez, para hablar de un tema que va a sacudir a muchas personas en estos momentos y nos va a hacer recapacitar mucho, y es también el enfoque que nosotros le vamos a dar a nuestra economía popular. Muy buenos días, ¿cómo está, licenciado? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Aquí disfrutando siempre el cafecito de la revista. Le encanta el café al licenciado Luis Núñez, pero también le Sí. encanta llevarle mucha información a todos ustedes. Sí. Y más a las personas que en estos Así momentos estamos atravesando pues por un momento donde emprender es una necesidad y lo Claro. tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque es la fuente de la economía de nuestro país, pero además también porque es una necesidad que todos tenemos. Así es. Y en realidad nacemos con Exacto. esa necesidad de surgir, de tener ese dinerito extra que nosotros De crecer. estamos en busca y por supuesto de crecer. Sí, gracias por la oportunidad. Pues el tema es interesante. Muy bonito. Es interesante porque ha sido objeto de muchos estudios de organismos internacionales, sobre todo, que es lo que se puede llamar la economía popular o las pequeñas empresas. Pero yo quisiera salirme un poco de ese concepto. Me gusta más llamarle pequeñas economías de escala, porque la idea es ir creciendo. Así es. El término economía popular a veces hasta tiene una connotación hasta política, pues, porque decimos popular y creemos que Tiene eso que ver con todo lo que está pasando en nuestro país, sí, o en, digamos, pero, lo tildamos, le ponemos una bandera política, pero es que en realidad tendría que ser un estandarte en todos los países. Exacto, y muchos países lo han desarrollado porque son, como te digo, pequeñas economías de escala. Las grandes empresas gigantescas que nosotros conocemos a nivel mundial comenzaron en un pequeño taller, en un pequeño local, y ahí se han ido expandiendo, comenzaron a vender unos 4 productos y después ahora ya tenemos las grandes cadenas internacionales de más de 60 años, 70 años, otras empresas de tecnología, igual. Es decir, nosotros debemos de tener esa visión de crecimiento, es decir, nosotros somos un país que todavía podemos hacer todo, no todo, aquí estamos enteros. Entonces, cuando hablamos de economía popular, yo preferiría llamar de pequeña economía de escala. Licenciado Luis Núñez, anteriormente nosotros hemos platicado y hemos visto los cambios que hay en nuestro país, dependencia del gobierno que esté. Claro. Y sabemos muy bien de que nosotros tuvimos un gran impacto económico en los años 90, donde Sí. sin duda alguna nos afectó bastante, hubo bastante conflicto en nuestro país y ahorita es la segunda pues parte que nosotros estamos viendo. Pero ¿qué quedó Claro. de rescatable en los años 90? Es una economía que surgió de pequeños emprendedores, que Así es. buscamos siempre cómo salir adelante y que son ese colchoncito que usted siempre ha hablado en cada uno de los programas para establecer nuestro país. Aquí nosotros, mira, la crisis y esta crisis, por ejemplo, que tenemos ahorita nos deja grandes lecciones. Eso es lo más importante. Por ejemplo, la crisis de los 80 nos dejó una gran lección, que es el ahorro. Precisamente hablaba con unos especialistas del ambiente. Una de las cosas, por ejemplo, en los 80 es que aquí no había bolsas plásticas, aquí no había contaminación porque no había, la economía no la generaba. Y eso es bueno, porque ahora estamos regresando a eso, es decir, a los envases retornables, y esas son lecciones importantes que, bueno, después Que en quizás el 90, con el tiempo se nos olvidó. se nos olvidó. En los 90 fueron las pequeñas empresas, muchas empresas que ahora son grandes, surgieron precisamente De en los esa 80, crisis. de esa crisis. ¿Verdad? No voy a mencionar nombres, pues, para no... Así es. Pero hay muchas empresas que surgieron con pequeños tramitos en los años 80. Y que en los años 90, con ya la liberación de la economía, estas empresas fueron creciendo, se fueron haciendo grandes. Es decir, nosotros las vemos todas sus sucursales, vemos hasta casi centros comerciales Cadenas que han completas. hecho, cadenas, y decimos, a la chucho, qué grande está. Pero fueron empresas pequeñas. Y si nosotros vamos hacia atrás a nivel internacional, vamos a encontrar, por ejemplo, una Sony con un montón de problemas técnicos, problemas de distribución, problemas de entrada de mercado, que eran pequeñas empresas en determinado momento. Es decir, nosotros debemos de pensar como empresa, cuando yo tengo un proyecto, debo pensar en desarrollarlo, debo pensar en llevarlo a un nivel superior siempre. Ok, yo como estoy este año, estoy comenzando con mi negocio, tiene potencial. La primera pregunta que nosotros debemos hacer es, ¿tengo potencial con ese producto? ¿Puedo llegar a hacer algo? ¿La gente lo necesita? Sí lo necesita. Entonces, ok, ya evacuamos esa pregunta y comencemos a trabajar en función de eso. Estoy aquí, ¿cómo voy a estar dentro de un año? ¿Cómo voy a estar dentro de 5 años? O sea, nosotros no podemos quedarnos como una economía popular,
entre comillas, ¿verdad?, de sobrevivencia. No podemos quedar en ese nivel. Licenciado Luis Núñez, pero estamos viendo que nosotros somos preparados en los diferentes colegios. La primera vez que ingresamos al colegio fueron 3 años en el preescolar, después nos sumamos a la primaria 6 años, después la secundaria 5 años, 6 años dependiendo del colegio, después nos vamos a la universidad y todos hemos seguido pues el mismo patrón, la enseñanza. Y además, depender de que cuando ustedes salen del colegio, de la universidad o algo, tenemos que ir a una empresa a tocar puertas. En vez de decir, voy a poner mi empresa. En algunos colegios hay las diferentes ferias científicas, que eso es un aplauso que le damos al Ministerio de Educación, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? Los profesores están descubriendo los talentos de cada uno de los jóvenes. En los colegios se está implementando el desarrollo y el seguimiento de cada uno de estos talentos. ¿Cómo explicarle al joven que en vez de ir a buscar trabajo, puede ser el dueño de su empresa y al mismo tiempo contratar a personas que tengan las mismas afinidades? Mira, yo siempre he dicho, aquí necesitamos una revolución agropecuaria, pero también necesitamos cambiar todos los paradigmas de la educación. Es decir, en otros países, en países ya más desarrollados, a la gente se le educa en función del aprender a hacer. Ya no, nosotros estamos todavía en el conocimiento. Conocer. Entonces, desde primaria nos están enseñando. Y el mejor alumno es el que se aprendió todo lo que dijo el maestro, pegó el 100. Y la reproduce y entonces pone cienes y cienes, pero bueno. A la hora de la práctica. ¿Qué hacemos? Tenemos una serie de... Incluso hay que comenzar a discriminar conocimientos. O sea, hay demasiadas cosas que ya no se necesitan, incluso en todos los programas educativos. Pero, hay que hacer una revisión en función de eso para que nosotros aprendamos a ser un país más productivo. Es decir, lo que decía... ¿Cómo hacerlo? Lo que decía, ¿verdad? Nosotros en la práctica no sabemos hacer las cosas, no sabemos cómo enfrentar el mundo. Nosotros estamos llenos de conocimientos teóricos, que era la educación de hace 60 años. Incluso a nivel mundial, hace 80 o 100 años del siglo pasado, del siglo antepasado, que entre más conocimientos vamos teniendo, o sea, nos creaba una cultura de intelectual. Sin embargo, después de eso, ¿qué hacer? El mundo va exigiendo. Con todo este conocimiento. Exacto, el mundo va exigiendo cómo hacer las cosas. Y entonces nosotros encontramos que muchos países se quedan abajo y otros van creciendo. Porque ellos están apostando ya a tecnología, a conocimiento científico aplicado, no conocimiento científico para quedarme yo con ellos. ¿Verdad? Yo soy un teórico, pero también hay que aplicar eso, como por ejemplo hicieron en el caso de China, que reunieron a todos los mejores estudiantes de matemáticas de China para crear el enorme complejo, lo que sería su Silicon Valley, no sé cómo se llama en China, hay un lugar también que desarrollaron eso, conocemos toda la gran industria de tecnología de celulares chinos, que nacieron precisamente en las universidades. ¿Verdad? ¿Será en que Estados el Unidos, foco Silicon rojo Valley, que nosotros tenemos acá sería, o la parte de la incubación de los jóvenes serían las universidades? Apostar, fortalecer más las universidades para sacar a los chicos a comenzar a crear. Conocimientos prácticos. Nosotros tenemos la feria científica que va despertando, que tiene que ir despertando precisamente ese espíritu de emprendedurismo. Sin embargo, la universidad tenemos que aprender a pulir eso, es decir, cambiar el concepto hacia un concepto un poco más agresivo, más práctico, más de saber hacer las cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, yo puedo hacer, digamos, por decir, esa artesanía. Yo lo hago, tengo esa habilidad desde niño. Sin embargo, ¿cómo hago para venderlo? O sea, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo hago también para ponerle precio a mi trabajo? Para ponerle precio, para quitarme el miedo. Lo primero que nosotros pensamos, voy a perder mi dinero. Está lindísimo, pero me lo van a comprar. Ese miedo. Ese miedo. Es decir, ese miedo nos lo da la falta de conocimiento a veces. Pero yo tengo un tremendo producto. ¿Cómo lo voy a comercializar? ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo voy a enfrentar? Exacto. ¿Cómo voy a enfrentar, por ejemplo, bajones, subidas y bajones? Porque a todos los productos les pasa lo mismo. Hasta el producto de lujo más importante, nosotros vemos las grandes empresas suben, bajan, de repente este año no les fue bien.
Ya, porque tal vez todo el mundo tiene programas de software, entonces este año no necesita, pues, sino que hasta dentro de 2 años. Nos sale como en las frutas. Nosotros que somos un país bastante tropical y decimos, no es la temporada quizás de lo que estamos buscando. Por ejemplo, ¿cómo hacer? Tengo un poquito de terreno, soy un ingeniero agrónomo, pero a veces yo tengo el conocimiento teórico, pero es decir, me falta otro tipo de conocimiento quizás más práctico. O cómo pasar, por ejemplo, de ser un pequeño productor o un pequeño empresario que produzco con bajos niveles de rendimiento, cómo pasar a otro nivel. ¿Cómo serían estos pasos para pasar al siguiente nivel? Claro, entonces aquí es donde viene lo importante del conocimiento y la capacitación. Es decir, aquí nosotros, por ejemplo, estamos produciendo, vamos al caso de la agroindustria. Tengo un producto que es interesante, que es bueno, se está vendiendo, lo estoy empacando en una bolsita o en un empaque bastante sencillo. La gente me lo está comprando. Entonces pensemos en una mejor presentación, en un mejor producto o una línea nueva de producto. Es decir, nosotros vamos creciendo, vamos aprendiendo en la práctica, por ejemplo, ofrecer variedad. Ofrecer variedad. Aquí, por ejemplo, nosotros somos un país productor de café. Pero de repente aquí hay empresas que comercializan o procesan café, pero por ejemplo le dan un sabor a vainilla, le dan un sabor a cacao, el mismo café, la misma calidad de café, un buen café de calidad, pero ya le estás agregando un ingrediente nuevo para novedoso. Un sector, claro, para un sector. Entonces, todo eso nosotros debemos de estar pensando cómo ir transformando de acuerdo a las necesidades del consumidor y del mercado. Licenciado Luis Núñez, nosotros hemos visto y nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos emprendedores en Revista Al Día y me llama bastante la atención. Y es que cuando se hace la invitación y se llama, los emprendedores generalmente dejan las diferentes regalías para que la gente conozca su producto. Promoción. Pero algunas personas, y no los que han venido pues acá, no todos, ¿verdad? Siempre dicen, ok, voy a llevar de regalía lo más económico que tal vez yo tengo en mi tienda. Yo creo que nosotros deberíamos de buscar la manera, cuando tenemos este tipo de espacios, de crearle a las personas ese enamoramiento hacia el producto. Y muchas veces no es que nosotros estemos regalando, es más bien posicionando nuestro producto y darle a conocer a las personas lo mejor que hay en nuestra tienda. Es que dentro de todo esto, la pregunta que me hacía, es decir, cómo llegar a otro nivel, ya hay una serie de cosas que tienen que ver precisamente con eso, por ejemplo, con mi marca, la presentación, la promoción. Algunas personas han visto hasta dar a hacer sus bolsitas para que la gente ande en la calle y mire de que está tal marca. Hay productos que nosotros los vemos en todos lados. Está bien, son productos que los distribuyen grandes empresas, ¿verdad? De las grandes empresas que hay en Nicaragua, pero lo que mucha gente no sabe es que, por ejemplo, ese bolsito que vos decís, ese llaverito, lo producen pequeños empresarios, que una gran empresa le dice, mira, necesito que me hagan 5,000 porque lo voy a distribuir a mis clientes. El envase, el envoltorio, por ejemplo, donde va un producto de lujo que produce una empresa grande, ese envoltorio lo hacen pequeños empresarios. ¿Verdad? Es decir, eso es parte de la economía, de la pequeña economía de escala. Por decir algo, pues, los puros. Ya, van en unas cajas de madera. Pero vos sabes que a veces el producto, ya son dos productos diferentes. Así es, ayudamos a otro emprendedor. La caja y el puro. Y estamos hablando de pequeños empresarios. No son grandes empresas, no es la gran empresa la que dice, bueno, ahora voy a inventar un departamento de carpintería o un departamento para hacer esta de sastrería, sino que vamos a buscar asociarnos. Exacto, con pequeñas empresas. Entonces, eso es lo que te va a dar precisamente a tu empresa ese nivel. Vayamos pensando en ese cambio. Las pequeñas Ajustarnos a las cooperativas, calidades. ¿a qué ajustan a este nuevo sistema que nosotros tenemos? Porque muchas veces estaba leyendo un artículo donde dice que nosotros, generalmente como nicaragüenses, la primera empresa donde unieron fuerzas fueron las cooperativas de transporte. Claro. Se asociaron, miraron la manera de cómo trabajar en conjunto para dar un mejor servicio al pueblo nicaragüense. Sabemos muy bien, porque en las diferentes noticias nosotros miramos cómo ellos, antes de llegar a pedir una resolución de XY tema o de pedir al gobierno quizás un cambio dentro de las políticas de ellos, se reúnen antes y llegan a un acuerdo. ¿Será que nosotros como pequeños emprendedores, como pequeña
o como un complejo, ¿verdad? Que se reunió, tomaron decisiones y vamos a sacar un producto en conjunto. Yo te ayudo a vos, vos me ayudas a mí, pero vamos siempre jalando la misma carreta. Así es, la organización es clave. Eso es lo El primordial. problema es que, bueno, aquí la organización ha tenido muchos matices a lo largo de la historia, ¿verdad? Pero sí es válido siempre al principio que les dio vida. Es decir, los gremios tienen que reunirse precisamente para eso. Por ejemplo, viene una empresa, como decía, necesito regalarle de eso un bolsito pues a mis clientes, que son miles de clientes los que tengo, y entonces yo quiero regalarles a ellos y necesito que alguien me haga 5.000 o 10.000 bolsitos para trabajarlo. Pero aquí en este país no hay, no es una afirmación, ¿verdad? Solamente es un caso hipotético. En este país no hay quien haga esos 10.000 bolsos. No tengo la No capacidad tengo. porque tengo nada más la capacidad Entonces, de 200. ahí es donde viene la organización, donde se reúnen 10, por ejemplo, pequeños empresarios y dicen, bueno, nosotros lo hacemos, ¿verdad? 1.000, 1.000 y 1.000 y hacemos los 10 entre todos. El punto, ¿cuáles son las debilidades? Que todos esos 10 hagan el mismo producto y entonces la organización lo que nos va a dar, calidad. exacto. Entonces, ahí es donde va a salir la dirección de ese pequeño consorcio, ¿verdad? De esa pequeña agrupación, y que nos diga, que nos dé un producto, porque no vamos a sacar 10 productos diferentes. Así es. Nos tiene que salir uno solo. Y es que es importante también en otros aspectos. Por ejemplo, la ley de contrataciones administrativas del Estado te abre las puertas para que pequeños empresarios puedan licitar a proyectos más relativamente grandes. ¿Cómo lo hacen? A través de la figura de consorcio. Es decir, se reúnen X cantidad de pequeños empresarios. Como no, yo solo no puedo enfrentarlo, entonces nos reunimos y entonces llenamos todos los requisitos que dice la ley y entonces aplicamos. Y eso también te va a permitir eventualmente también comenzar a participar en otra serie, en otro escenario ya más a otro nivel. Eso es muy importante, y eso es importante que la gente conozca, porque también mucha gente no sabe también que pueden hacer eso, ¿ya? Nosotros tenemos cierta habilidad, pero yo no tengo, digamos, tengo la calidad, pero no tengo la posibilidad de hacerlo en cantidades. Entonces esto de la economía de escala es interesante. Y creo que debemos de comenzar a pensar en eso. Lo primero que tenemos que hacer, además de tener claro cuáles son las habilidades que nosotros tenemos, es el plan a trazar. Y esto nosotros hemos hablado anteriormente del presupuesto que hay que crear con cada uno de los productos que nosotros tenemos. Si usted quiere invertir, tiene que hacer una tablita de números. Así es. ¿Cómo sería, para ir finalizando, licenciado Luis Núñez, la organización primeramente de nosotros? ¿Cómo nos tenemos que organizar para emprender en un negocio? Comenzamos nosotros con lo más elemental, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es mi mercado? ¿Y qué recursos voy a necesitar para eso? Y obviamente llevar la contabilidad básica. Miren, primero, aquí todos comienzan al revés, comenzamos realmente, pongo el negocio y después el resto que funcione. No, a veces es bueno ya comenzar desde el principio con el orden, porque eso nos crea este hábito. Yo le dije la otra vez que es necesario enseñarle a todos nuestros amigos cómo hacer ese presupuesto tan esperado que nosotros tenemos que tener antes de comenzar un negocio. ¿Le parece que el siguiente jueves preparemos uno pequeño, para que así todos nuestros amigos que nos están viendo desde Nueva Segovia, Mazatepe, que están mandando sus saludos, y le mando, yo creo que es un amigo suyo, le mandan por ahí saludos desde Mazatepe, dice, excelente tema. Su tierra, pues por ahí le están dando. Parte de mi tierra, pues ahí está parte de mi... Dice, buenos días, tengo una pequeña farmacia, ¿cómo me puede ayudar para desarrollar? Me puede ayudar en algo donde el mercado está difícil, la competencia. Entonces, generalmente nosotros le vamos a estar ayudando el siguiente jueves para que prepare. No te olvides, guarda esa para que la... Vamos a ya por falta de ejemplo. tiempo ya no podemos, pero sí, analicémosla para el próximo para tema. el próximo jueves nosotros vamos a tener muchas más respuestas en este su segmento tan gustado de economía familiar. Esperemos que todos los emprendedores tengan grandes oportunidades de salir adelante y, por supuesto, rompa esa barrera que hay en nuestras mentes, y es el miedo. Vamos a una pausa comercial. Al regresar, Wilfredo Zamora nos trae mucha más información en su revista El Día.